Buenas noches, Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno, ¿verdad? Que estén aquí presentes junto con nosotros en este día, ¿verdad? 4 de noviembre del 2021. Otro jueves, gloria a Dios, para estudiar la palabra de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Amén. El tema de hoy, ¿verdad? Es el mismo, continuamos con el mismo tema. Bajo exhorta con toda blandura y doctrina. Estamos utilizando el versículo que se encuentra en 2 de Timoteo 4, del 1 al 3. Gloria a Dios. Le exhortamos que le dé like o me gusta a nuestra página en Facebook, Ministerio de Enseñanza Bíblica Pan del Cielo. De igual manera, en YouTube nos puede encontrar y allí va a estar todos los videos, ¿verdad?, que nuestro hermano Oscar ha ido subiendo poco a poco. Ya llevamos vamos 2 años ahora. Y Dios quiere. Si Dios lo permite, ¿verdad? Sí. Dando estos estudios bíblicos. Amén. Y nos gozamos grandemente porque Señor. aprendemos nosotros, ¿verdad? Continuamos creciendo en la palabra. Amén. Y usted también que nos está escuchando, ¿verdad? Y que retransmite estos videos nuevamente, aprende de igual manera de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Y es bueno, ¿verdad? Que nosotros nos mantengamos escudriñando la palabra de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Porque de aquí es que nosotros podemos ir creciendo espiritualmente. Gloria a Dios. El tema, ¿verdad?, se basa en ¿qué Biblia, ¿verdad?, nosotros utilizamos? Que es la Biblia de 1865, ¿verdad? La Reina Valera. Reina Valera. Sí. Que la hemos enseñado en otras ocasiones, ¿verdad? Y esta continuación de este estudio bíblico se basa sobre eso, porque el hermano Oscar y nosotros utilizamos esa Biblia en específico. Amén. Si usted tiene algún comentario, alguna duda o alguna pregunta, puede hacerlo en los comentarios en el video a la parte de abajo y le estaremos contestando, ¿verdad?, a la mayor brevedad posible. Si tiene alguna petición o quiere oración por alguna situación o, ¿verdad?, por lo que usted desee, puede de igual manera dejarlo y también vamos a estar orando por sus peticiones, ¿verdad? Aleluya. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar, vamos a orar para que Dios sea guiándonos, ¿verdad? Y nos dé sabiduría para entender la palabra que va a ser impartida en la noche de hoy. Amén. Gloria a Dios. Amén. Padre Santo, Padre bueno, venimos ante tu presencia, mi Dios de la gloria. Te agradecemos, Padre amado, porque estamos aquí reunidos para escudriñar tu palabra, para aprender, Señor Jesús, de esta palabra que es viva y eficaz, mi Dios amado. Que tú impartiendo sabiduría en nosotros, mi Dios de la gloria, que nuestros corazones, Señor Jesús, estén dispuestos a recibir la palabra que tú vas a darnos en el día de hoy, mi Dios amado. Padre eterno, que todo aquel que escuche, Señor amado, este video, Padre de la gloria, sea impactado con tu palabra, mi Dios amado, que la reciba en su corazón, mi Dios amado, y que la ponga en práctica y la comparta con otros, Padre eterno. Sea tú poniendo, Señor amado, en nosotros esas palabras indicadas, mi Dios de la gloria, que tú quieres, Señor amado, que digamos para que sean escuchadas, Padre eterno. Que tu Espíritu Santo nos guíe, mi Dios, en todo momento, y que el ángel de Jehová acampe a nuestro alrededor. Gracias, Señor amado, y te agradecemos, Padre eterno, por estar aquí reunidos, mi Dios de la gloria, para darte honra y honor, porque solo tú la mereces, Padre eterno. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Amén. Así que nuestro hermano Oscar va a continuar ahora con el estudio. Y recuerde darle share al video, comparta con otros. La palabra de Dios siempre es de bendición a donde quiera que llegue. Amén, gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga. Estamos continuando, como nuestra hermana Joan nos ha dicho, estamos continuando con el estudio que empezamos la semana pasada. Porque siempre nos preguntan por qué ustedes usan esa Biblia Reina Valera de una versión tan antigua, de 1865. Gloria a Dios, pero hay una razón y yo siempre, cuando me preguntan, pues entonces lo digo. Porque el que pregunta entiendo yo que es porque tiene una inquietud, posiblemente pues una inquietud que se le ha puesto Dios en su corazón. Y este tema de las versiones de la Biblia es la razón por la cual empezamos el canal de YouTube que tenemos, que ya ahora aproximadamente unos 5 años que lo abrimos. Al principio solamente lo que hacía, tuve años poniendo videos de otras personas y lo iba acomodando allí. Pero hace 2 años pues
nuestros hermanos, hermana Joan y el hermano Leonardo, su esposo, Gloria a Dios. pues nos inquietaron y nos respaldaron para poder empezar a grabar videos de los estudios. Y ha sido una bendición, por lo menos para mí ha sido de mucha bendición. Amén. Y nos ha gustado mucho y estamos entendiendo que esto es una labor que Dios esperaba de nosotros que llevásemos a cabo. Amén. ¿Por qué uso esa versión antigua? Pues estamos hablando, empezamos la semana pasada en el estudio, de las razones son razones en cuanto a doctrina. Mucha gente dicen y piensan que todas las Biblias son iguales, que todas dicen lo mismo y que todas pues es inmaterial la que tú cojas, pues la más que te guste. Pero realmente no todas las Biblias dicen lo mismo. Entonces eso es una cosa que a mí siempre me cuestionó. Me preguntaba, pero ¿y por qué esta dice esto y esta otra dice esto? Entonces, por ejemplo, antiguamente se leía aquellos versículos que decía, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos, búscamelo a ver cuál es, si me hace el favor. El reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Pero de pronto, en la versión de 1960, no dice eso. Dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, cuando lo vemos de primera intención, pues dice, bueno, pues no tanta diferencia, pero sí hace diferencia. Porque un valiente no es lo mismo que un violento. ¿Ok? Se parecen mucho las palabras, pero no es lo mismo. Porque tú puedes tener una persona muy valiente y no es violenta. Pero también puedes tener una persona violenta y tampoco sea valiente. ¿Por qué? Porque una cosa es, o sea, el ser valiente implica, ¿verdad?, que está dispuesto a sacrificarse, a llevar a cabo alguna actividad, ¿verdad?, de mucho riesgo. Pero el violento lo que está hablando es de violencia. Ya sabes cuál es. Sí, está en Mateo 11, versículo 12. Mateo 11, versículo 12. Vamos a leerlo primero en la de 1865, ¿cómo dice? Sí. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Amén. Desde los días de Juan el Bautista. Perdóname, repíteme dónde está la cita para yo buscarlo también. Mateo 11, versículo 12. 11, 12. Ok. Mateo 11, 12. Mateo 11, 12. Ajá. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, amén, el reino de los cielos se hace fuerza. ¿Por qué se hace fuerza? Porque tenemos una grande oposición. O sea, el reino de los cielos es una cosa que recibe mucha oposición del mundo de las tinieblas, porque cuando el reino de los cielos avanza, se salva a las personas, se salva a la gente, amén, y evitan el infierno. Pero el diablo no quiere eso y hace fuerza en contra de eso. Entonces, ¿qué más dice aquí? Dice, y los valientes lo arrebatan. ¿Por qué son los valientes? Porque se atreven a enfrentarse a Satanás en el nombre del Señor. ¿Ves? Entonces son valientes y vencen. Pero ¿cómo dice la del 60? Dice Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ok. No dice lo mismo. No. O sea, sí, aunque tratemos de forzar los significados, es que no es lo mismo. Entonces, ¿por qué? Mire, yo tengo aquí, a mi derecha, tengo varias Biblias. Tengo esta primera que está aquí, que es un facsímil de la Biblia original de Casiodoro de Reina del 1569. ¿Ok? Que es la que se llama la Biblia del Oso. Y usted la abre y efectivamente está todo escrito en la manera como se hablaba y se escribía en el siglo XVI. ¿Ok? Esta Biblia dice como la de 1865. Tengo aquí la de 1602 de Cipriano de Valera, y también dice lo mismo. Esto es un Nuevo Testamento, no es la Biblia completa, pero ese versículo está en el Nuevo Testamento y lo dice también así como la dice la de 1865, y la que tengo más abajo es la de 1865. Ustedes lo van a ver, que ella acaba de leerla. Todas estas Biblias coinciden en ese versículo de la manera como
como tú lo leíste al principio. Ajá, dime. Amén. Voy a leer el significado, ¿verdad?, de valiente y violento. Muy bien. Dice que violento es la persona que usa la violencia o es propenso a fomentar conflictos. O sea Y que, el significado de valiente, ajá, que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Implica o denota valentía. muy bien. Pues la definición no es igual una de la otra, definitivamente. Entonces, podríamos decir, bueno, pues no es importante, pero es que no es ese solo, son muchos versículos. Y yo vuelvo y les repito lo que dijimos la semana pasada. Cada cual, yo respeto la decisión que usted tome, usted puede usar la Biblia que usted quiera. Pero si usted me pregunta, como me han preguntado, ¿y tú por qué usas esa? Entonces tengo que darle las razones por las cuales yo la uso. ¿Ve? Y es que en el llamado mío, que fue un llamado que el Señor me hizo a través de la misma palabra, el Señor usó un versículo, que fue el que leímos en segunda de Timoteo, donde se nos hablaba, donde se me pedía que cuidara de la doctrina. Que cuidara de la doctrina porque en los días finales habrán gente que se amontonarán conforme a la concupiscencia, ¿verdad? Y tendrán comezón de oír la sana doctrina. La cuestión es que, pues nosotros estamos viviendo ese tiempo ya. Bueno, hace tiempito, ¿no? Y es lo que nos ha motivado a hacer un poquito más. Yo digo, pero es que aún esta Biblia que nosotros, la que estamos usando, esta que yo uso también, es la de 1865, pero esta es una versión donde la ortografía se ha puesto más al día, más como se habla hoy día. Pero aún así hay palabras que tengo que buscarlas en el diccionario, definitivamente. La cuestión es que yo prefiero hacer eso, pero tener una Biblia que no se aparta de la doctrina como originalmente se estableció. Amén. Porque déjeme decirle que Casiodoro de Reina era un traductor del siglo XVI. Es el primero que hace la Biblia completa en español, porque sí había Nuevos Testamentos y porciones de la Biblia en español, pero él la hizo completa. Y él era un experto en esto. Era un monje católico, pero que conoció al Señor y tuvo que salir huyendo porque en España había lo que se llamaba la Santa Inquisición, que no era muy santa porque mataba a todo aquel que no estuviese de acuerdo con la doctrina católica. Casi siempre es como decir Caín matando a Abel. Sí, porque el que mata siempre es Caín. Abel nunca mató a Abel. Entonces tenemos hermanos que te van a matar porque tú no estás de acuerdo con ellos. Ese es un problema. El verdadero cristiano no mata a nadie. Lo que se hace es que se lleve el evangelio, se predica la palabra. Pero yo no puedo, voy a evangelizar a ese pueblo. Ahora no se quisieron convertir, porque ahora le tiro una bomba y los mato a todos. ¿Por qué no? No. O sea, eso no tiene sentido bíblico. Lo que tiene sentido es que, dice la Biblia, si dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Ya está. ¿Y quién lo va a condenar? Pues Dios, no yo. Amén. Pero unos celos religiosos, estilo Caín, unos celos religiosos hacen que unos maten a otros. Pero usted puede estar seguro que el que mató no era el que estaba conforme a la palabra de Dios. Entonces, ese fue un caso que acabo de mencionar, que me vino a la mente. No lo tenía planificado para decirlo hoy, pero me vino a la mente y dije, voy a mencionarlo, porque es la manera, usted quiere hacer las cosas bien. Mire, la palabra dice que el joven rico fue donde Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Amén. Y el Señor le dijo, bueno, los mandamientos. Y me dice, ¿por qué me llama? Bueno, solamente bueno Dios. Pero dice, los mandamientos, ¿los conoce? Sí. ¿Cuáles? No matarás, no hurtarás, honrarás padre y madre y tal. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces, en uno de los evangelios dice, te falta una cosa. Te falta una cosa. ¿Y cuál es esa cosa? Coge todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Entonces, en otro evangelio, en Mateo dice, si quieres ser perfecto. Entonces yo lo junto los dos y digo, si quieres ser perfecto, te falta una cosa. O sea,
Si tú estás haciendo las cosas bien, tú dices, quisiera hacerlo mejor todavía porque quiero agradar a Dios. Entonces el Señor te dice, ¿tú quieres ser perfecto? Pues haz esto. Y al joven le dijo eso, dale a los pobres todo lo que tú tienes y ven, sígueme, te quedas sin nada, pero estás conmigo. Amén. Y todo. Y exacto. Eso es todo. Era un buen negocio realmente. Amén. Pero él no lo vio así. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás bien y tú dices, me gustaría estar mejor, ¿qué yo podría hacer para ello? Pues te falta una cosa. Y en el caso mío fue esto. Voy a buscar una versión de la Biblia que sea lo más cercana posible a lo que originalmente inspiró el Espíritu Santo a Casiodoro de Reina, el primer traductor de la Biblia en español, a hacer la palabra de Dios para nosotros, el pueblo hispano. Amén. Y después su compañero Cipriano de Valera, también 20 años más tarde, ¿verdad? O sea, perdón, él se echó 20 años, porque la Biblia de él salió en el 1602. También, hermano, y después salió esta otra de otro ex monje, también, que escapó también de la Inquisición y el Señor lo usó para hacer esta otra. Y todas coinciden. Lo bueno de esto, hermano, que las cosas de Dios coinciden todas. Amén. Alabanzas al Señor. Y sucede que a partir de 1960, pues las Biblias cambiaron. Amén. Otra manera que yo tengo para identificar una Biblia que sea conforme a la voluntad de Dios, se los voy a contar ahora un momentito. Nosotros en Puerto Rico recibimos el evangelio pentecostal. Amén. A principios del siglo XX. Amén. ¿Se acuerdan ese corito que se cantaba muchas veces? En el año 16 llegaron los pentecostales, en el año 16. O sea que en el 1916 llegaron un grupo de misioneros pentecostales a Puerto Rico. Resulta que eran puertorriqueños que se habían ido, se los habían llevado a los Estados Unidos muchos años antes para vivir en Hawái, porque en Hawái empezaron a sembrar caña de azúcar y eso, y no tenían mano de obra diestra, y la encontraron en Puerto Rico. Y se llevaron, eso fue a finales del siglo XIX, se llevaron todas estas personas a Hawái, y a principios del siglo XX, en los Estados Unidos, en Los Ángeles, hubo un avivamiento pentecostal bien poderoso, bien famoso, que se llama el avivamiento de la calle Azusa, que era la calle donde estaba este lugar donde adoraban a Dios. Y hubo un derramamiento del Espíritu Santo que duró 3 años sin parar. Lo pueden buscar, perdona, lo pueden buscar. Sí. Eso aparece en el internet. Exacto, todo esto que yo le estoy diciendo, usted lo puede corroborar. Inclusive en el canal que tenemos en YouTube, tenemos videos sobre ese avivamiento en particular. Entonces, eso generó que salieron muchos misioneros en diferentes direcciones, y salieron un grupo de misioneros hacia el oriente, hacia lo que es Japón y China, pero tenían que parar en Hawái. En aquel tiempo se viajaba en barco. ¿Qué pasa? Cuando paran en Hawái, pues hacen lo que siempre hacen los misioneros donde quiera que van, y empezaron a predicar el evangelio pentecostal en Hawái. Y allí estaban los puertorriqueños que se habían llevado para lo de sembrar la caña de azúcar, y muchos de ellos se convirtieron. Entre ellos, el hermano famoso Juan Lugo, que fue uno de ellos. No fue el único, fueron más. Pero Juan Lugo, que cuando se lo llevaron para Estados Unidos era un jovencito, pero ya para el tiempo donde sucede esto, pues, o sea, era un niño, pero ya es un joven, y Dios lo llama, Dios lo rescata, lo llena del Espíritu Santo y lo envía de regreso a Puerto Rico para llevarle el evangelio pentecostal. Y llegó en el año 1916. ¿Qué pasa? ¿Qué Biblia usted cree que usaban en aquel tiempo? Biblia en español estoy hablando. Usaban esta, la de 1865. Pero ya la de 1909 había salido. No, la de 1909 salió en el 1923. ¿Cómo yo lo sé? ¿Por qué le pusieron el nombre 1909 cuando realmente salió en 1923? Porque ese fue el año en que empezaron a hacer la traducción para hacer la versión antigua que llaman la de 1909, pero fue el año en que empezaron a hacerlo. Todo eso es información que toma tiempo, investigación, pero se puede uno entrar de todas estas cositas. ¿Y qué me dice a mí eso?
que la Biblia que se usó en el avivamiento en Puerto Rico poderosísimo, que hasta el día de hoy todavía hay resultados preciosos de ese avivamiento que hubo en 1916, pues la Biblia que usaron fue esta, la de 1865. Amén. Eso es como cuando el rey Josías dice, hay que reparar el templo está destruido, y mandan a reparar el templo, y reparando el templo encontraron los rollos de la ley que estaban perdidos. Y una vez se encuentran los rollos de la ley, se los leen al rey Josías, él rompe su vestidura y manda a pedirle a Dios que a través de una profeta que había, de qué tenían que hacer. Y eso generó un avivamiento poderoso en Israel en los años del rey Josías. Que usted lo ve en el Antiguo Testamento, usted lo puede leer. Quiere decir que cuando la palabra de Dios aparece, la genuina, la verdadera, entonces empieza un avivamiento. Y en Puerto Rico, pues se generaron, hasta el día de hoy existen muchos concilios, muchas iglesias, y muchas de ellas salieron, que son internacionales. Amén. Como la famosa, ¿verdad? Que dicen la iglesia de Pentecostal MI, que se hace el movimiento internacional. El otro concilio, el movimiento misionero mundial, el otro. Fueron muchos concilios. ¿Por qué? Porque hubo un derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Amén. Dios empezó a llenar gente del Espíritu Santo y a enviarlo. Todas esas cosas con el tiempo se van enfriando, y yo veo que algo es relacionado con eso. Es el hecho de que aparezcan nuevas versiones de la Biblia que empiezan a cambiar cosas que son cambios doctrinales. Amén. Tiene que ver, influye. Si usted ve una palabra y lo que está leyendo ahí no era lo que originalmente, pues de alguna manera tiene que afectar eso. Vamos hoy entonces a terminar lo que estábamos haciendo la semana pasada. Y tenemos aquí en Efesios 4:6. Vamos a leer lo que dice primero en la versión Reina Valera de 1865. Efesios capítulo 4. El verso 6, ¿qué dice? Amén. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por en medio de todas las cosas y en todos vosotros. Amén. Cuando usted lee lo que se está hablando de ahí, en el capítulo 4 de Efesios, pues está hablando de cosas dirigidas a los cristianos, al pueblo de Dios. De hecho, la carta a los Efesios es, cuando usted lee el capítulo... Léete el capítulo 1, verso 1 de Efesios. ¿A quién va dirigida la carta realmente? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y fieles en Cristo Jesús. A los santos que están en Éfeso y fieles en Cristo Jesús. Amén. Obviamente esos santos que están hablando ahí son los creyentes. No son gente buena que se murió y ahora entra en un proceso de beatificación y terminan siendo santos. No, los santos según la Biblia es toda persona que tiene a Jesucristo en su corazón, un creyente. Amén. Un verdadero creyente, eso es un santo. Amén. Esa carta va dirigida a los santos. Quiere decir que esto que está en el capítulo 4 también va dirigido a los cristianos. Y cuando ese versículo termina diciendo, amén, y en todos vosotros, o sea, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por en medio de todas las cosas. Él está en todas, sobre todas las cosas y en medio de ellas. Y en todos vosotros, porque son creyentes. Ok, ¿qué dice la versión del 60 en ese versículo? Dice así: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y en todos. Porque hay algo malo. No está especificando que sean creyentes. Amén. ¿Es Dios en todos o solo en nosotros que hemos recibido al Señor? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El Señor, el Espíritu Santo de Dios, está en medio de los creyentes, no en toda la gente. Amén. La Biblia dice que Cristo es en nosotros, es nuestra esperanza de gloria. Como dice Colosenses 1:27. Léemelo, por favor. Colosenses 1:27. Porque tenemos que aclarar esto, que por qué una Biblia dice en todos vosotros, los hermanos que están escuchando esto, a los cuales se le escribió la carta, o en todas las personas del mundo, independientemente si es cristiano o no es cristiano,
o lo que sea, o es o es ateo, o es de otra religión. ¿Cómo dice Colosenses 1:27? A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es en vosotros, en los cristianos, nuestra esperanza de gloria. Si Dios realmente está en todo el mundo, como se está predicando últimamente también, ¿por qué hay que recibir a Cristo si ya le está? Amén. O sea, vamos a ver, ¿es importante ese versículo? Sí, porque una persona que está dando una falsa doctrina puede agarrar ese versículo que está en la versión de 60 cambiado, en vez de decir todos vosotros, los creyentes. No, en todo. Que yo lo he escuchado, grandes evangelistas famosos, muchos ya han fallecido, que dijeron, en un momento dado, dijeron que todo el mundo va para el cielo, todo el mundo, Dios está en todo el mundo, aunque sean incrédulos, aunque sean ateos, no importa, porque en algo creen, y después que creen algo, se va para el cielo. Entonces lo doloroso es que usted solo escucha a personas que usted entiende y dice, pero lo está diciendo fulano, el gran evangelista famoso de tanto tiempo, de tanta cosa, y grandes personas religiosas. Sin embargo, no va conforme a la palabra de Dios. Mano, aquí no es cuestión de quién lo diga. Aquí es cuestión de que lo que diga esté en la palabra de Dios, aunque sea uno pequeñito que no lo conoce nadie. Amén. Ok, ¿hay una diferencia en eso? Sí. ¿Es importante? Sí, es importante. Una sola palabra cambia el sentido de una oración por completo. Amén. El versículo en la versión del 65, o Reina Valera 1865, termina diciendo, y en todos vosotros, los efesios. Pero la del 60 termina diciendo, en todos. Vosotros y los otros que no son vosotros también. Eso no está bien. Ahí hay una alteración doctrinal importante. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro, vamos a leerla primero en la revisión Reina Valera de 1865. Amén. Y quiero que atiendan bien unas palabritas que él va a mencionar ahora. Léelas poquito a poco para que se entienda bien lo que es. Como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Ok, fíjense esto. Ese versículo, en esta versión, la de 1865 y en todas estas que están aquí debajo, en todas ellas está igual. Hay una exhortación del apóstol Pedro a los creyentes, dice que como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra. Amén. Para que por ella crezcáis. Un niño, para que crezca, pues hay que darle alimento. Y si un bebé se le da leche, créame que el bebé quiere tomar leche, desea y la necesita. Amén. ¿Quién va a crecer? El niño. ¿Cómo? Tomando la leche no adulterada de la palabra de Dios. No sé si entendieron bien lo que quiere decir, ¿verdad? Ahora voy a leérsela como dice en la versión del 60. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ¿se puede crecer para salvación? La pregunta que yo hago, eso parece más una doctrina católica que una doctrina bíblica, porque en el catolicismo romano sí se dice que se crece para salvación. O sea, tú te vas salvando poco a poco, ¿sí? Tú vas haciendo buenas obras y tú vas aumentando en tu sentido espiritual de salvación. En este versículo de 60 no solamente añade la palabra espiritual y quita la palabra ardientemente, pero hace otro cambio peor aún. Según este versículo, hay que crecer para salvación. ¿Cómo podemos predicar que la salvación es por gracia con una Biblia que dice que para que por ella crezcáis para salvación? Porque cuando usted va a predicar la palabra, usted tiene que predicar, ¿verdad? Que la salvación es por fe. Y la gente se salva en el momento que creen. O sea, la gente no empieza a salvarse. Pues yo me voy a salvar un poquito, voy a creer esto ahora y después.
No, tú recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y te salvaste. Ya. Amén. Definitivamente, ahí no hay un proceso. No. El proceso que existe después es el proceso de santificación, pero ya eso es otra cosa. Pero la salvación como tal es instantánea. Amén. Amén. La gente se salva cuando, dice la Biblia, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor pues empezará a salvarse poco a poco. No dice eso. O sea, vamos a ver. No podemos alterar una doctrina tan importante. ¿Cómo pueden algunos creer que estos cambios que le hacen a la Biblia no afectan a la doctrina y que solo eran para actualizar el lenguaje? Para actualizar el lenguaje de un texto gnóstico católico, la cambiaron. Amén. O sea, no se puede. La doctrina bíblica no se puede alterar ni nada, ni poner opiniones personales de nadie, ni por el prestigio que una persona pueda tener. No puede cambiar la palabra de Dios. Amén. Hay que dejarla así. Y estos versículos que yo estoy leyendo de esta versión, 1865, esos son los mismos que estaban desde el principio. O sea, que llevan más de 400 años diciendo todas las Biblias los mismos hasta que llegó la del 60. En el 60 ya yo estaba vivo. Tú no, pero yo sí. Yo tenía 8 añitos. Entonces, mire qué cosa. O sea, que yo puedo decir, pues una Biblia que salió en el tiempo donde yo estaba vivo. No podemos hacer eso, hermano. Que una palabra que lleva más de 400 años estando bien, ahora de pronto, desde el 60, ¿verdad? Hasta aquí, entonces ya cambió. Hay algo ahí que no está bien. Amén. Amén. Gloria a Dios. No se ponga triste, pero piense. Gloria al Señor Jesús. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Amén. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, mortificado a la verdad en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Muy buen, ese versículo es importante y trae una verdad que en toda la Biblia es el único lugar donde se añade esta verdad que está aquí. Amén. Padeció Cristo una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Mortificado la verdad en la carne. ¿Qué quiere decir? Que Él verdaderamente a la carne murió. Mortificado viene de morirse, mortificado, de morir. Pero vivificado por el Espíritu. Amén. ¿Qué pasó? Que al tercer día resucitó y volvió a vivir. Amén. Y en ese milagro de la resurrección, el Espíritu estuvo envuelto también. Amén. Es interesante porque en la Biblia hay otros lugares más donde menciona, por ejemplo, vamos a Hechos capítulo 2, versos 24 y 32. Hechos, después leo la del 60, pero vamos a aclarar esto, tenerlo claro primero. 2:24. Sí, 2.24. Hechos 2.24 y 2.32. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Amén. Dios el Padre. Amén. Ajá. ¿Y qué dice el otro? El 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Quiere decir que en la resurrección de Jesús, el Padre estuvo envuelto. Amén. Amén. Vamos a ver también ahora Juan 10:18. Gloria al Señor. Juan 10:18. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice? Nadie la quita de mí, mas yo la pongo de mí mismo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fíjese, el Hijo Amén. también estuvo envuelto en la resurrección del mismo. Él voluntariamente entregó su vida y después la recuperó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero entonces el versículo que leímos en 1 de Pedro nos dice que fue, al final dice el versículo, dice, pero vivificado por el Espíritu. Lo que está diciendo es esto, hermano,
en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo estuvo envuelta toda la Trinidad de Dios, igual que sucedió en el bautismo de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, dice la Biblia que cuando él salió de las aguas, baja el Espíritu Santo en forma de paloma, y una voz del Padre del cielo dice: ese es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y estando él saliendo del agua, o sea que esta es la Trinidad completa de Dios. Amén. Pues si importante era el bautismo, también sumamente importante era la resurrección, y toda la Trinidad de Dios estuvo envuelta en la resurrección del Señor. Amén. Amén. Quiere decir que resucitó, pero resucitó ¿cómo? En carne. O sea, cuando él resucitó de la tumba, en la tumba no se quedó el cadáver. Porque dice: mira, el Señor resucitó, pero escúchame, el cuerpo está ahí todavía. No, él resucitó en su cuerpo. Amén. Amén. Que cuando le dijeron, cuando él dijo: mira las heridas, aquí están. O sea, él no se hizo, él tenía las heridas, porque ese era el cuerpo que él tenía cuando él fue crucificado. Ok, ¿cómo dice la versión del 60? Alabanzas al Señor. De Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En espíritu quiere decir que lo que salió de la tumba fue el espíritu, vivificado en espíritu. Ya eso es un error doctrinal grave. ¿Amén? ¿Por qué? Porque hoy día hay gente que dice de eso. Especialmente estamos hablando de los gnósticos, ¿verdad? Dicen: no, él no resucitó en la carne, fue el espíritu el que resucitó. O sea, y tienden a contradecir los milagros, a la deidad de Cristo. Dicen: no, él no era divino, era tremenda persona, pero divino no era. Entonces, todo este tipo de pensamiento se puede justificar con la Biblia de 60. Pero con las otras antiguas no se puede, porque ahí no dice que vivificó en espíritu, sino que vivificó por el espíritu. El espíritu ayudó en el proceso de la resurrección. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres estuvieron envueltos en lo que es el milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Así que decimos esto, gloria a Dios. En Primera de Pedro 3:18, en la versión de 60, se pierde de vista el hecho y la enseñanza, o sea, la doctrina, de que la Trinidad completa de Dios estuvo envuelta en la resurrección al igual que su bautismo en las aguas. Y el hecho es lo siguiente, amén. No podemos fomentar un tipo de Biblia que tenga fallos doctrinales de esa índole, porque cuando vayamos a enseñar eso y tratemos de probarlo por la Biblia, resulta ahora que la Biblia no nos apoya en eso. Entonces tendríamos que cambiar la doctrina. Y a la hora de la verdad, eso fue lo que el enemigo trató de hacer desde un principio. Amén. El diablo siempre ha querido cambiar la Biblia. Empezó en el huerto del Edén, cuando le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho que no puedas comer de todo árbol del huerto. Y ella trató de corregirlo. No. Él lo que dijo fue que esa fruta que está ahí en medio, que no la comamos ni que la toquemos. Cuando ella dice eso, Satanás dijo: eso no fue lo que él dijo. Él lo que dijo fue que no la comieran. Nosotros no podemos ni quitarle ni añadirle. Ella le añadió. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo sabe cuando tú no conoces la palabra de Dios. Y entonces sabe que tú eres una presa fácil para él. Lo que tiene que empezar es a mover la Biblia. Mire, la tentación de Jesús en el desierto. Lo primero que dijo: si es verdad que tú eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le contestó por la palabra: no, porque escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo dijo: pues mira, te voy a bajar con la Biblia también. Y le dijo, lo trepó en el templo, le dice: tírate, porque escrito está que sus ángeles mandarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué quería el diablo? Que Jesús se rompiera el cuello cuando se tirara allí. No se iba a romper el cuello, sí se le iba a romper. Amén. ¿Por qué? Porque él está en un cuerpo humano. Amén.
cuando le metieron los clavos en la cruz, él no sintió eso. Él lo sintió. Cuando le desgarraron la espalda y aquella corona de espinas que se desangró, él murió deshidratado. Él perdió hasta la última gota de sangre y lo hizo con nosotros. O sea que en todo esto, él siendo el verbo hecho carne, Dios en la tierra, como dijo Dios con nosotros, sin embargo estaba en un cuerpo humano. Entonces él le bajó a Satanás con la palabra también. Porque el diablo sabe la palabra, pero la cita mal. ¿Entiendes? La cita de manera que lo que haga es engañar. Dice, la Biblia dice eso, que mandará a sus ángeles, sí. Pero dice también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Te vas a tirar por eso? No, yo me voy a tirar porque el Señor mandará a los ángeles que me cuiden. Me voy a beber este veneno, este es agua. Me beberé este veneno porque la Biblia dice que si bebiera cosa mortífera no me hará daño. No, no lo hagas. Si sabes que es veneno, no te lo tomes. Estamos tentando. Estás tentando a Dios. Alabanzas al Señor. Quiere decir que el diablo sí conoce la Biblia, pero desgraciadamente a él no le es de beneficio saberla. A nosotros sí. Gloria a Dios. Así que ciertamente la palabra de Dios tiene unas doctrinas y unas enseñanzas que no son negociables. No podemos negociarlas ni cambiarlas ni decir, no es que vamos a hacer una Biblia. Mira, esta Biblia pues tiene muchas palabras en desuso, arcaísmo, que ya eso no se usan, y que pues cámbiate eso nada más, déjalo de más tranquilo. Porque el tratar de decir que yo voy a hacer estos cambios, pero entonces aprovecho y hago otros cambios de las cuales no dije nada, pues eso es engañar. Amén. Y es doloroso. Y por favor, nadie se vaya a enojar conmigo, que se molesten. Como yo le digo a los hermanos, a veces no me vayan a borrar del Facebook ahora. Te voy a bloquear en Facebook. O sea que todo lo hacemos por amor y porque se me hizo la pregunta de por qué yo uso una versión antigua. Amén. Y siempre tiene que ser por una razón. Mire, estas Biblias que están aquí, la de Casiodoro de Reina, que se llama la Biblia, o sea, se conoce como la Biblia del Oso, la Biblia del Cántaro, y esta, la de 1865. Estas Biblias fueron por muchos años, como dije hace un ratito, fueron por muchos años la única Biblia en español confiable y fue la que Dios usó para esos avivamientos antiguos, para las reformas. Amén. Usaron para estas traducciones, usaron un texto griego para el Nuevo Testamento que se llama el texto recibido, el Textus Receptus en latín. Amén. Eso ya se había hecho desde principios del siglo XVI y fue lo que todos estos reformadores que empezaron la reforma, como Martín Lutero, Tyndale allá en Inglaterra y así diferentes Zwinglios allá en Suiza, todas estas personas utilizaron ese texto griego para hacer los Nuevos Testamentos. Y para hacer el Antiguo Testamento, pues usaron, pues, obviamente, las escrituras en hebreo, que todos los judíos ya la tenían. Amén. Los judíos en su escritura no tenían los libros apócrifos. No los tenían. Porque ellos nunca le dieron valor como si fueran escritura inspirada por Dios. No, ellos nunca lo vieron de esa manera. Y tiene sentido. Porque si a alguien Dios capacitó para eso, fue a los judíos, para discernir entre cuáles eran las escrituras correctas y las falsas. Obviamente no del Nuevo Testamento, sino del Viejo Testamento. Pues, y se hizo de esta manera y empezaron aquellos avivamientos y empezó un movimiento misionero de llevar misioneros al mundo entero, ¿verdad? Y entonces después empieza el movimiento pentecostal. Yo estoy diciendo pentecostal, pero no, cuando yo digo el movimiento pentecostal no estoy hablando de ese nuevo Pentecostés que hay ahora, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de que con la boca yo hago esto, con esto, que tengo una boca poderosa. El decreto. Y los decretos. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando del evangelio de antes. La superfe. Exacto. Todo eso de la superfe, no.
No, estoy hablando del movimiento pentecostal del principio, amén, finales del siglo XIX, principio del siglo XX, que fue lo que provocó este avivamiento tan precioso que llevó salvación a muchos lugares en el mundo. Últimamente, como ustedes han visto, pues eso se ha ido deteriorando. Ha habido una proliferación de nuevas Biblias, muchas Biblias nuevas que no están usando el texto griego del texto recibido, están usando lo que llaman los textos modernos, amén, que apareció en el Vaticano. Hemos encontrado aquí el Códice Vaticano, esto es muy antiguo, pero esto está nuevo, estas páginas así que estaban guardadas y no se usaron. Muy bien. La cuestión es, hermano, que todas estas cosas aparecen de pronto. Bien guardadas. Y aparece una oleada de Biblias nuevas, pero muchas. Y según sigue la oleada de Biblias nuevas y cada vez la nueva versión internacional que elimina un montón de versículos. Mire, hay 16 versículos que se los quitaron. Pero hay una nota abajo, sí, que la nota dice, estos versículos no aparecen en las versiones más antiguas. ¿Sabes cuáles son las versiones más antiguas? La que apareció en el Vaticano nueva, el Sinaítico, que son bien recientes, que ahora de pronto son más antiguas. ¿Esto cómo es? O sea, que nunca sabía hasta que aparecieron esas. Entonces, todas las Biblias que se han hecho a partir de 1881, donde dos personajes llamados Westcott y Hort hicieron un Nuevo Testamento en griego, donde alteraron, no usaron el texto recibido, usaron los textos como el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, el Códice Alejandrino. Hermano, toda esta hemorragia de Biblias nuevas que han salido, todas tienen un montón de cambios y modificaciones, pero modificaciones importantes y graves. Imagínense que eliminan versículos. Puedes decir algunos, ¿verdad? De la nueva internacional. Bueno, mira, de la nueva versión internacional hay un versículo en Hechos 8. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, porque es el que me viene a la mente de pronto. En Hechos 8, cuando Felipe está evangelizando al etíope. Hechos 8. Déjame buscar la Biblia internacional. Sí. Gloria al Señor Jesús. Okay. Que está evangelizando. Hechos 8. Sí. Sí, estoy en el 7 todavía. Ok. Bien. Vemos a Felipe evangelizando el etíope. Amén. Felipe en Samaria. Entonces, en el verso 35, dice, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó de esta escritura, la escritura que estaba leyendo el etíope, y le evangelizó a Jesús. Y yendo por el camino, vieron agua, había una pequeña cantidad de agua, ¿verdad? Pero suficiente como para meterse uno dentro. Y le dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo no sea bautizado? El verso 37. Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el verso 38. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El versículo 37 en la nueva versión internacional no aparece. Yo lo tengo aquí. No aparece. Lo que va a aparecer una nota abajo en las imprentas, estas que son de los teléfonos, no se ve, pero en las que están Biblias que son impresas como esta. Dice, es que ese versículo solamente no aparece en las versiones esas que aparecieron nuevas. Mira, hermano, ¿cómo que no? Si todas las Biblias que yo uso que son antiguas, todo eso aparece. Fíjese ahí que aparece, hay un salto del verso 36. Del verso 36 brinca al 38. 38. Ajá. Y se saltaron el 37. O sea, vamos a ver. De esa manera hay 16 versículos que se desaparecieron de esa Biblia. Porque en la que apareció en el Vaticano no están esos versículos. Y la que apareció yo, pero ven acá, y todas las demás que sí aparecían, no valen, no. Entonces, como eso, mira, hay muchas cosas. En el capítulo 16 de Marcos,
sí te pone los versículos donde sale la gran comisión, eso, pero te pone una nota abajo que dice, los hemos puesto, pero estos versículos no aparecen en algunas versiones de tal. Pues en estas Biblias antiguas siempre aparecieron esos versículos. Amén. O sea, en las anotaciones que le hacen, contradicen muchas cosas que están. Y bueno, eso es por decir una, pero esa situación sí sucede muchas veces. Si usamos la aplicación de la Biblia en su dispositivo, aquí puede ver, ¿verdad? Cuando compara las versiones. Mira, ahí. Cuando compara las versiones, ¿verdad? En este caso yo tenía la del 60. No, pégalo más a la cámara. ¿Ve? Esta es la primera, es la del 60, que es la que estaba utilizando. Luego aparece nueva versión internacional, está en blanco, Biblia de las Américas, ¿verdad? La del oso. Pero en este caso, ese versículo 37, pues no está en esa versión bíblica. Wow. Amén. Ya eso estamos hablando. Mire, a muchas personas eso no le molesta, porque ellos realmente la Biblia, mire, la Biblia tiene una importancia gigantesca en la vida de un cristiano. Amén. Ese es el pan que comemos todos los días. Dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. La palabra está escrita aquí. Pero usted quiere crecer espiritualmente, coma pan y beba la leche no adulterada. Alabanzas al Señor. Amén. De la palabra, como dice ese versículo que leímos hace poco. La leche no adulterada de la palabra. Quiere decir que debe ser una preocupación de todo cristiano el que su Biblia esté lo más posible ajustada a lo que originalmente Dios quiso decir. Amén. ¿Por qué? Porque el enemigo no ha cogido vacaciones todavía. Sigue trabajando y sigue de muchas maneras tratando de hacer que nos apartemos. Amén. Que nos apartemos a la derecha, a la izquierda o que regresemos hacia atrás. Pues en el nombre de Jesús vamos a seguir para adelante. Amén. Alabanzas al Señor. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí y le damos gracias al Señor que nos permite estudiar su palabra. Gloria al Señor. Amén, Vuelvo y repito lo que la hermana Joan dijo la semana pasada y yo también he dicho. Yo no obligo ni le digo a nadie, pues cambia de Biblia. No. Eso es una decisión que cada cual tiene que tomar. Amén. En base a que, pues, al interés que usted tenga, la investigación que usted haga, no se conforme con lo que yo digo, investigue, averigüe. Amén. En el canal de YouTube que tenemos una sección completa que se llama Versiones de la Biblia. Y hay allí documentales, hay estudios, hay predicaciones, hay de todo relacionado a lo que son las diferentes versiones de la Biblia en español y en inglés. En inglés hay más material que en español, pero sí, también existe. Así que podemos usar ese tipo de información para nosotros informarnos más y tomar alguna decisión en base a eso, acerca de este tema. Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Los amamos mucho. Amén, gloria a Dios. Gracias por habernos sintonizado. Aleluya, nos gozamos, ¿verdad? Por este estudio que nos ha traído el hermano Oscar. Recuerde importante, comparte este video con otros para que sea de bendición, ¿verdad? Para otras personas, al igual que ha sido de bendición para usted y para nosotros mismos. Nos veo, estoy llegando los comentarios. Gracias, ¿verdad? Un saludo y un fuerte abrazo a todos esos que se han conectado. Les amamos en el amor del Señor. Un saludo a Joa, a Tío Pito, Titi Noemí, bendición, los amo. Mi suegro que estaban ahí conectados también. Gloria a Dios, ¿quién más tengo por aquí? Corina González, un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Y Roberto Martínez, Dios te bendiga, saludos. Carmen Rivera, Dios te bendiga, un abrazo fuerte, me alegro que estés conectada. Lilian, fuerte saludo también, gracias por estar conectados. Recuerde siempre compartir este video y Gloria a Dios. Entrar a la página de YouTube. Perdónenme, es que mi esposo me está haciendo señas y no entiendo ni lo que me está diciendo.
Dele like a nuestra página para que siga recibiendo las notificaciones de los videos que se suben. Y nada, nos gozamos grandemente, ¿verdad? Porque hemos aprendido de la palabra de Dios. Y esto, ¿verdad? Pues puede traernos a nosotros un poco de luz, ¿verdad? Para aquellas personas que tenían duda de qué versión leer o qué versión no leer, o qué versión es más exacta a la Biblia antigua. Y esto pues nos ha dado conocimiento, gloria a Dios, ¿verdad? De lo que el hermano Oscar nos ha traído en esta noche. Así que nada, Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi esposo va a culminar con la oración, amén, gloria a Dios. Así que vamos a cerrar nuestros ojos mientras Él nos lleva en oración. Santo mi Dios, aleluya. Gracias, Señor. A ti damos toda la gloria y la honra, Padre. Gracias por este privilegio. Sí, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Danos salud. Bendice a Oscar. Sí, mi Dios. Bendice a Gracias, Joan. Señor. Bendice a esta familia, Padre. Sí, Padre. Queremos agradarte y queremos llevar la palabra, Padre. Bendice a esas personas que están conectadas y a los que no pudieron también, Señor. Toda la gloria y la honra es tuya, Señor. Y te damos las gracias, Padre. Todo te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima semana si Dios así lo permite. Buenas Amén. noches. Amén. Dios le bendiga.